La campana de Polonia permitió a los métodos de guerra del Tercer Reich nazi afirmar su eficacia. La sorpresa y la brutalidad del asalto aplastarían las fuerzas armadas polacas. El terror paraliza al pueblo. La quinta columna disgrega el adversario en el interior. A continuación veremos cómo se desarrolló esta contienda que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Frontline War Memoirs. Para sorpresa y consternación de todos, pero especialmente para los partidos comunistas europeos, el 23 de agosto de 1939 se firmaba en el Kremlin un pacto entre la Alemania nazi y la Rusia soviética que, aunque la historiografía la ha presentado como de no agresión, en realidad era un acuerdo de colaboración en toda regla, que se mantendría literalmente hasta la misma madrugada en que Hitler lanzaría sus tropas contra la URSS, el 22 de junio de 1941. La noticia del insólito pacto sacó a Europa de su sopor veraniego. Después de las tensiones de 1938, que a punto habían estado de llevar al continente de nuevo a la guerra, el estío de 1939 estaba resultando engañosamente plácido. La guerra civil española había concluido, desapareciendo así una importante fuente de conflictos, y aunque Alemania presionaba a Polonia con una escalada de reivindicaciones territoriales. El conde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, comprendió la gravedad de lo que se avecinaba cuando se reunió en Salzburgo con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop. En el diario de Ciano quedaría para la posteridad un revelador comentario del alemán que no dejaba lugar a dudas sobre los deseos del Tercer Reich. Vamos a ver, Ribbentrop, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Danzig o el pasillo? Zrenia, preguntó Ciano. Más que todo eso, replicó el diplomático germano, queremos la guerra. Esta afirmación de von Ribbentrop no se ajustaba plenamente a la realidad, puesto que Hitler deseaba la guerra, pero tan solo contra Polonia. El enfrentamiento con las potencias occidentales y con la Unión Soviética estaba previsto para más adelante, cuando el programa de rearme de la Alemania nazi quedase completado. Pero quedaba claro que para el Tercer Reich las negociaciones diplomáticas habían terminado y que de allí en adelante todo se resolvería por las armas. No obstante, aún habría tiempo para jugar una última carta diplomática, aunque, de cara al exterior, la pretensión de Hitler era tan solo de retornar Danzig a territorio del Reich. Su intención era adueñarse de Polonia, pero para ello debía neutralizar antes a la Unión Soviética, para que no interpretase la invasión como una amenaza a sus fronteras, y para ello nada mejor que ofrecer a los soviéticos una parte de ese país. Aún había otra derivada. El hipotético pacto germano-soviético debía servir para sacar a Gran Bretaña del tablero. El gobierno de Londres había expresado garantías al de Varsovia de acudir en su ayuda en caso de un ataque alemán, pero la posibilidad de tener que enfrentarse también a los rusos en caso de cumplir con la promesa debía, necesariamente, enfriar ese propósito. El autócrata nazi sabía que al astuto Stalin no se le podía engañar, del mismo modo que había hecho en Múnich con Daladier o Chamberlain. En abril de 1939, Hitler inició el acercamiento a la Unión Soviética, aunque ya desde enero de ese año se habían comenzado a tender puentes entre Berlín y Moscú. El embajador alemán en la capital rusa comunicó a los soviéticos que Hitler estaba dispuesto a negociar un acuerdo que implicase un reparto de influencias en el este de Europa. El 3 de mayo, Stalin decidió sustituir a su ministro de Asuntos Exteriores, Litvinov, partidario de una política europea de paz y de un acuerdo con británicos y franceses, por Vyacheslav Molotov. Una vez Stalin aceptó la propuesta alemana del 21 de agosto, Hitler anunció a sus generales que Ribbentrop se disponía a partir para Moscú para firmar el acuerdo con la Unión Soviética. Tras revelar esta primicia, Hitler declaró triunfante: «Ahora tengo a Polonia en mis manos». El Führer acabó su discurso con estas palabras:
Ya he cumplido con mi deber, ahora cumplan ustedes con el suyo. Recogiendo el guante lanzado por Hitler, Göring tomó la palabra y mirándole prometió: la Wehrmacht cumplirá con su deber. El tratado, que se firmaría 2 días más tarde, contenía cláusulas de no agresión, así como de comprometerse a la solución pacífica de controversias entre ambas naciones. A ello se agregaba una intención de estrechar vínculos económicos y comerciales, así como de ayuda mutua. Sin embargo, tal como pretendía Hitler, este acuerdo antinatural entre regímenes tan opuestos escondía las cláusulas secretas que eran las que habían motivado realmente el acercamiento. En ellas se estipulaba el reparto de Europa Oriental en áreas de influencia alemanas y soviéticas en el caso de que se produjesen modificaciones político-territoriales o si Alemania lanzase sus divisiones Panzer contra los polacos. Por ese pacto secreto, los estados bálticos pasaban a control ruso, así como una franja polaca, mientras que los alemanes tenían las manos libres para apoderarse de la parte occidental de Polonia. Además, Alemania se comprometía a vender maquinaria y productos manufacturados a los soviéticos, a cambio de trigo y materias primas. Ribbentrop y Molotov serían los encargados de firmar el pacto entre sus respectivos países el 23 de agosto de 1939 en el Kremlin, en presencia de Stalin. La reunión finalizó, como no podía ser de otro modo, con los correspondientes e inacabables brindis a los que es tan aficionado el pueblo ruso. El dictador soviético pronunció este brindis: «Sé cuánto ama a su Führer el pueblo alemán, por eso quiero beber a su salud». Y en el momento de despedirse, declaró al ministro de Asuntos Exteriores del Reich: «El gobierno soviético concede una gran importancia al nuevo pacto. La Unión Soviética no traicionará jamás a su compañera. Puedo dar mi palabra de honor». A la vista de los acontecimientos posteriores, las palabras de Stalin eran sinceras. Hitler, desde Berlín, también celebró el triunfo conseguido. Por fin tenía las manos libres para la invasión de Polonia. La única potencia que podía interferir en sus planes al verse amenazada, la Unión Soviética, ya estaba domesticada. El pacto germano-soviético fue el triunfo de la razón de Estado sobre la ideología. El más feroz anticomunista, Hitler, llegó a un acuerdo con el gran defensor del comunismo, Stalin. Hay que recordar que el pacto fue firmado por 2 regímenes totalitarios que tenían mucho en común, pero lo que más temen los polacos tras la firma del pacto es la fusión de 2 enemigos históricos. Recuerdan las sucesivas divisiones de su país entre los 2 grandes imperios. Las figuras históricas de Catalina II de Rusia y Federico de Prusia parecen encarnadas por los líderes de los 2 imperios que amenazan con dividir de nuevo la geografía polaca, atormentada durante tanto tiempo. Para los polacos, esta inesperada y exuberante amistad no era desde luego un buen augurio. Los peores presagios se cumplieron el 1 de septiembre de 1939. El pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética fue el preludio a la guerra. La política de aplacar a Hitler no había servido para mantener la paz y los más optimistas, que confiaban en que Europa no se lanzaría a la locura de otro conflicto en Europa, contemplaron incrédulos cómo Alemania aplicaba la chispa al incendio que iba a arrasar el viejo continente. En la madrugada del viernes 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. Conforme al plan aprobado por el Estado Mayor, los ejércitos alemanes se dividían en 2 grupos de ejército, el principal en el sur y un segundo grupo al norte. El mando de toda la operación recaía en el general Walter von Brauchitsch. El plan alemán consistía en atacar Polonia desde 3 flancos, por el norte desde Prusia Oriental, cortando el corredor y rodeando la ciudad de Danzig, en la que la población germana reduciría a la débil guarnición polaca, desde el oeste a través de Prusia Occidental y desde el sur, tomando como punto de partida Silesia y Eslovaquia. Los 2 primeros avances serían llevados a cabo por el Grupo de Ejércitos Norte y el tercero por el Grupo Sur.
El crucero germano Schleswig-Holstein bombardeó desde el inicio de las operaciones a las fuerzas polacas que protegían el puerto de Gdynia, en el corredor que se abría al Báltico y que constituía la puerta de Danzig. Al caer la noche del primer día de guerra, la disputada Danzig ya estaba en manos alemanas, excepto la fortificación del Westerplatte, que resistiría una semana. Pero, naturalmente, Hitler no ordenó parar la ofensiva al ver cumplida su reivindicación sobre la ciudad que hasta ese momento había estado bajo dominio polaco. Los combates no acabarían hasta que Polonia entera doblase la rodilla. Al final del primer día, quedó claro que la diferencia entre los dos ejércitos era terrible. Aunque los polacos tenían 30 divisiones activas y los alemanes 40, el ejército de Hitler era muy superior, con varias divisiones acorazadas y motorizadas. En cambio, los polacos contaban con una docena de brigadas de caballería, de las cuales solo una estaba motorizada. En total, solo disponían de 600 carros blindados, mientras que los alemanes contaban con 3.200. La diferencia era similar en el aire. Mientras que la Fuerza Aérea Polaca constaba de 892 aviones obsoletos, la moderna Luftwaffe disponía de 3.234. Aunque los ejércitos alemanes no tenían experiencia de combate en aquella época, eran las fuerzas mejor entrenadas de Europa. Sus tácticas militares eran revolucionarias. Hasta entonces, siguiendo el mismo patrón que en la Primera Guerra Mundial, habían creído que el tanque debía acompañar, apoyar y proteger a la infantería en su lento avance, pero los alemanes habían roto completamente con el pasado. Paradójicamente, basándose en las teorías del entonces desconocido joven militar francés Charles de Gaulle, creían que los tanques podían romper la línea del frente y rodear a las tropas enemigas gracias a su velocidad. La infantería avanzaría desde la retaguardia para eliminar la bolsa resultante. Los ataques aéreos a baja altura provocarían el pánico en las filas enemigas. De Gaulle no consiguió convencer a sus compatriotas de que el futuro estaba en las divisiones motorizadas, pero los teóricos alemanes consiguieron visualizar lo que uno de los títulos básicos de la historia militar del siglo XX. Esa innovadora y arrolladora manera de combatir sería bautizada como la Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Los alemanes supieron mantener su secreto bien guardado hasta que lo pusieron en práctica contra el obsoleto ejército polaco, basado aún en la fuerza de su caballería, dotada de armas blancas y fusiles. Aunque los jinetes polacos nunca llegaron a atacar a los blindados alemanes a punta de lanza, ese mito convincentemente explotado por la propaganda alemana quedó fijado en el imaginario colectivo como símbolo de la inferioridad de los defensores ante la superioridad técnica de los alemanes. Además, la estrategia defensiva del ejército polaco fue desastrosa. En lugar de abstenerse de defender zonas fronterizas sin accidentes geográficos significativos y atrincherarse en posiciones fácilmente defendibles, como los ríos Vístula y San, Polonia lanzó a la batalla a 2/3 de sus fuerzas para repeler a los alemanes en cuanto entraran en territorio polaco. La Wehrmacht, muy superior en movimientos y con un dominio casi absoluto del aire, no tuvo problemas para articular las gigantescas tenazas con las que pinzó a las voluntariosas tropas polacas. Polonia tampoco estuvo muy acertada a la hora de movilizar a todo su ejército, que podría haber contado con 2,5 millones de hombres si se hubiera movilizado a tiempo. En este caso, el resultado de la campaña habría sido cuando menos incierto, ya que las fuerzas alemanas contaban con menos de 1 millón de hombres. El segundo día de la campaña, el sábado 2 de septiembre de 1939, los británicos enviaron a Alemania un ultimátum para que se retirara de Polonia, mientras que Francia, temiendo una reacción alemana para la que no estaba preparada, se limitó a exigir una retirada con vistas a un acuerdo posterior tipo Múnich. Ante la negativa de Alemania a retirar su ejército, Gran Bretaña declaró la guerra a las 11 de la mañana del domingo 3 de septiembre. Francia hizo lo propio a regañadientes 6 horas más tarde. La participación de Gran Bretaña y Francia en la guerra
fue recibida con alarma por los dirigentes nazis. Hermann Göring, el líder obeso de la Luftwaffe, exclamó: «Si perdemos esta guerra, que el cielo nos proteja». Las calles de Berlín presentaban un domingo por la tarde y los días siguientes con una mirada abandonada y desconocida que no traía los mejores anuncios de la guerra que acababa de empezar. Desde el primer día del conflicto, la población recibió noticias de la invasión de Polonia con frialdad. Albert Speer, arquitecto del Führer, escribió en sus memorias que las calles estaban vacías por el día. No había multitudes gritando «Heil Hitler», añadiendo que la atmósfera era de depresión, la gente tenía miedo del futuro. Aunque Hitler estuvo convencido hasta el último segundo de que las potencias occidentales retrocederían ante su brutal agresión contra Polonia, esto no sucedió. Pero la apuesta del Führer tenía que continuar hasta el final. Ahora el tiempo ha actuado en contra de todos. Los alemanes debían doblegar la resistencia polaca antes de que estos pudieran recibir algún apoyo de sus aliados. Por su parte, británicos y franceses debían movilizarse rápidamente para poder actuar antes de que la Wehrmacht aplastase a las fuerzas polacas. Y por último, los polacos debían resistir a toda costa para dar tiempo a que llegase la ayuda prometida. En lo inmediato, la Wehrmacht puede poner en juego 54 divisiones de primera línea, a las que poco después se sumarán 59 divisiones de reserva. Francia cuenta con 35 divisiones, a las que la movilización añadirá 51 en pocas semanas. Polonia dispone de 30 divisiones susceptibles de llegar a ser 42. Pero la Gran Bretaña, que hace poco ha restablecido el reclutamiento, hasta al cabo de un mes no podrá enviar 2 divisiones a Francia. Por tanto, los ejércitos francés y polaco tendrán que sufrir solos el primer choque. Sin embargo, incluso dejando fuerzas importantes en las fronteras de los Alpes, en Córcega, en Túnez, en el Levante y en Djibouti, el ejército francés tiene posibilidades de alinear efectivos superiores en la frontera del nordeste. Siendo evidente que Polonia quedará reducida a la defensiva, el ejército francés, en teoría, puede ayudarla tornando la ofensiva. El protocolo franco-polaco de 15 de mayo de 1939 prevé que atacará al cabo de 15 días de haber acabado su movilización. Pero no basta con movilizar ejércitos numerosos. Hay que encuadrarlos, equiparlos y dotarlos de armas modernas. Por otro lado, el ejército polaco está dotado de un armamento anticuado. Por el contrario, la reputación del ejército francés, que ganó la Primera Guerra Mundial, es inmensa, incluso en Alemania, pero la realidad no corresponde a aquel recuerdo. La infantería está equipada con un armamento individual conveniente y la artillería está en lo esencial dotada de cañones de 75, de eficacia probada. Pero la defensa antiaérea es claramente insuficiente, aunque la deficiencia más grave se refiere a los tanques. Es cierto que los programas elaborados en 1936 han sido realizados en gran parte. Estaba previsto equipar 50 batallones con carros ligeros y 12 con carros pesados. En total, de los 2.500 tanques encargados, el ejército había recibido 1.770 el 1 de septiembre de 1939. Estos carros estaban bien blindados y en su mayoría bien armados, pero sus comunicaciones eran precarias a causa de la falta de aparatos de radio. Solamente los tanques pesados eran poderosos por su blindaje y su armamento. La contrapartida era su lentitud y un alto consumo de gasolina, que reducía su campo de acción. Y el ejército solo poseía 385 de este tipo. En materia de armas anticarros, el cañón de artillería de 47 era capaz de perforar los blindajes más fuertes, pero del millar que empezaron a fabricarse a partir de 1937, solo 483 estaban listos en septiembre de 1939. Estos cañones no estaban protegidos contra los aviones y su colocación era lenta, pues se trasladaban por tracción hipomóvil frente a sus adversarios blindados motorizados. En total,
Si se considera que una división blindada alemana contaba con unos 300 carros, es evidente que el ejército francés tenía los medios para alinear varias divisiones blindadas. Pero la realidad es que no pudo oponer ni tan siquiera una a las 6 que poseía la Wehrmacht. Francia tuvo, sin embargo, sus apóstoles de la guerra mecanizada. Después del general Estienne, el coronel de Gaulle defendió, mediante conversaciones con los dirigentes políticos, la constitución de un cuerpo acorazado de batalla. No obstante, solo había sido sostenido por Paul Reynaud, cuya clarividencia percibía en esta arma defensiva el instrumento que podía permitir a Francia cumplir sus obligaciones con sus aliados del este y del centro de Europa. De Gaulle asustó a otras personalidades políticas, pues quería que el arma acorazada fuera servida por un ejército profesional, cuya sola evocación hacía surgir las sombras de los pretorianos y de los granaderos del 19 Brumario. En particular, en el aspecto técnico, no había conseguido convencer a los jefes militares superiores. Ya en 1935, había señalado la existencia de unidades blindadas autónomas, subrayando el creciente poder ofensivo de las Wehrmacht. Aunque ponía de relieve la insuficiencia de reservas instruidas y la falta de mandos, exageraba la potencia de la Wehrmacht, atribuyéndole 4.400.000 soldados adiestrados y 4.200 vehículos blindados, cuando las cifras reales eran 2.600.000 y 3.200, respectivamente, adjudicando a cada división 25.000 hombres en lugar de 17.000. O sea que las advertencias no habían faltado. El Estado Mayor oyó con más complacencia a los adversarios de Guderian en la propia Alemania, tales como el teniente coronel Boensch, por ejemplo, que no creía en la ruptura de un frente consistente solo con los blindados. Siempre convencido de la verdad del axioma según el cual la infantería es la reina de las batallas, el generalísimo Gamelin, en su directiva del 15 de diciembre de 1937, expresaba los puntos de vista de todos sus colegas, decretando que los tanques no eran aptos por sí mismos para conquistar el terreno y para ocuparlo de forma duradera. En consecuencia, su papel único era actuar en provecho directo e inmediato de la infantería. Y he aquí porque, en septiembre de 1939, el ejército francés no estaba desprovisto de tanques, pero únicamente disponía de 2 divisiones mecanizadas ligeras y por ello se hallaba en la imposibilidad absoluta de atacar al enemigo para socorrer a Polonia. Por otro lado, en Alemania, la Luftwaffe se benefició de un presupuesto ilimitado a partir de 1933. Había sido dotada de una organización y de un material concebidos y preparados por la técnica más reciente, sin verse frenada por la obligación de conservar o de adaptar un material antiguo. Sin embargo, las fábricas fueron levantadas y equipadas con prisas, y la producción en serie no empezó hasta 1938. Pero, en 1939, el producto total de la industria aeronáutica alemana alcanzaba 885 aviones por mes, y la Luftwaffe poseía en septiembre más de 4.000 aviones, entre ellos 1 millar de cazas y 1.800 bombarderos. Todo estaba previsto para una estrecha cooperación del avión y el tanque, 450 bombarderos, los cuales estaban dispuestos para atacar en picado las posiciones enemigas. Los dirigentes alemanes dieron prioridad a los bombarderos bimotores rápidos y ligeros que solo podían llevar 1 tonelada de bombas. Estos bombarderos convenían perfectamente para las acciones combinadas con el ejército de tierra, aunque no estaban fuera del alcance de los cazas enemigos. La contrapartida era que la Gran Bretaña les era prácticamente inaccesible. Por otra parte, su fabricación se llevó a cabo en detrimento de los bombarderos cuatrimotores pesados. De manera general, el personal dirigente de la aviación alemana todavía estaba falto de capacidades técnicas y muchos de sus miembros procedían del ejército de tierra. Su jefe más importante, Göring, no poseía más que una experiencia de oficial aviador subalterno, antiguo piloto de caza de la Primera Guerra Mundial. Göring veía en el pesado cuatrimotor una presa fácil.
El resultado era que el Reich poseía una aviación poderosa para una guerra librada en un espacio relativamente reducido y de una duración limitada, pero no contaba con una aviación estratégica. A la Luftwaffe, los italianos podían proporcionar el complemento de unos 1.600 aviones, experimentados en España, pero por lo general de calidad menor, siendo solo un 40% de ellos de construcción reciente. En Francia, las deficiencias de la industria hicieron sentir sus efectos, muy en particular en la construcción de aviones. Los encargados antes de 1937 lo harán según prototipos concebidos en 1934, ya superados. En 1939, los aviones de caza aún no se producían en serie. No existía un prototipo de bombardero ligero ni de bombardero en picado, aunque el Deuxième Bureau había señalado la importancia de este tipo de avión en la Luftwaffe. El último plan, llamado Plan Ito, preveía una fabricación de 4.700 aparatos, con el fin de poner en línea de combate una flota de 2.600 aviones modernos. Para desarrollarlo fue necesario comprar artillería y montar nuevas fábricas. La cadencia del plan pudo ser mantenida y la producción mensual, que apenas alcanzaba 35 unidades en 1938, se elevó a 220 en 1939 y a cerca de 300 a finales de dicho año. Pero el Estado Mayor pidió la absoluta prioridad para la aviación de caza. El bombardero vendría después. Según lo expuesto, se deduce que los aliados se encuentran en estado de inferioridad para presta ayuda a Polonia, tanto en tierra como en el aire, donde van a librarse los principales combates. En Alemania, el rearme ha sido muy rápido. Absorbía el 8,7% del gasto total en 1933, mientras que en 1938 era el 42,7%. Sin embargo, el Reich no tenía un ministerio del armamento y la movilización económica no estaba realmente organizada. Sin dudas, Hitler sabía lo que quería hacer desde un principio. Entrando en materia, la Panzer avanza en Polonia bajo el techo protector de la aviación. Esta se adelanta bombardeando el dispositivo del adversario y, si es necesario, lanza paracaidistas detrás de las líneas enemigas para apoderarse de un punto importante o destruirlo. Durante el combate, los aviones atacan a los carros enemigos, obligan a dispersarse a los refuerzos llegados en su ayuda y trituran con bombas los puntos fuertes de la defensa. En su puesto de mando móvil, equipado con medios de radiocomunicación, el comandante de la Panzer en medio del combate puede dar órdenes al instante y adaptarse al desarrollo de la lucha. De esta forma, la pareja tanque-avión asegura el éxito en el combate de los ejércitos alemanes. Pero la aviación cumple, además, otra misión. Se asegura el dominio del aire destruyendo en el suelo, por sorpresa y desde el primer día, a los aviones enemigos en sus aeródromos. También paraliza los nudos de comunicación en los que podrían concentrarse las fuerzas polacas. Siembra por todas partes el tenor y las minas en las ciudades indefensas. Aunque declarada ciudad abierta desde el 1 de septiembre, Varsovia es regada por las bombas y lo será 37 veces en una sola semana. El ejército alemán era el que gozaba de una posición más favorable en esta particular carrera. Los Panzer rodaban a gran velocidad por las llanuras polacas, y detrás los aviones Stuka se encargaban de sembrar el caos en las comunicaciones enemigas. Sus bombardeos en picado atemorizaban a soldados y civiles por igual. En cuanto comenzaban a descender, se activaba automáticamente una sirena que anunciaba la llegada de la muerte desde el cielo, con su desgarrador ulular. La sirena del Stuka se convirtió en una importante arma psicológica que compensaba las limitaciones del avión, como su baja velocidad y su armamento insuficiente. Cuando los aeródromos polacos fueron destruidos con su escasa fuerza aérea en los primeros días de la campaña, los temibles Stukas se convirtieron en los amos del aire y adquirieron un aura mítica que los convertiría para siempre, junto con los Panzer, en el icono de la Blitzkrieg. En una semana, tras recorrer 250 kilómetros, las tropas alemanas ya amenazaban Varsovia. El sexto día, Cracovia,
y ahora era la capital la que tenía que asumir el papel teutón. El 8º día terminó el asedio de Varsovia y al día siguiente comenzó la batalla final. Los polacos intentaron un contraataque cerca de Poznan para aliviar la presión sobre la capital. Esta maniobra tuvo cierto éxito y aumentó las esperanzas del gobierno polaco de que Varsovia pudiera resistir. La razón para frenar el avance alemán fue la aparición de los primeros problemas de abastecimiento causados por la ampliación de la línea del frente. Sin embargo, los polacos no aprovecharon este breve respiro. Decidieron no organizar una ofensiva y se limitaron a ataques descoordinados a lo largo de todo el frente, pero la pequeña luz que los polacos veían al final del túnel pronto se desvaneció. El 17 de septiembre, el ejército soviético cruzó la frontera oriental de Polonia. Los polacos no tenían tropas organizadas para proteger la frontera y los rusos avanzaron casi sin resistencia, sufriendo solo 700 bajas. Stalin se llevó así su parte del pastel polaco, tal y como había acordado con los alemanes en un pacto secreto firmado el 23 de agosto. El gobierno soviético justificó la invasión del este de Polonia por el deseo de proteger a los ucranianos y bielorrusos que vivían en estas regiones del colapso del poder polaco tras la invasión alemana. Según los soviéticos, la administración polaca ya no era capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El Ejército Rojo alcanzó rápidamente sus objetivos gracias a su enorme superioridad numérica y al desplazamiento de las tropas polacas hacia el oeste para hacer frente al ataque alemán. Según las fuentes, fueron capturados entre 230.000 y 450.000 soldados polacos. El gobierno de Moscú anexionó el nuevo territorio, poniéndolo bajo su control y declarando que los ciudadanos polacos de la zona anexionada, más de 13 millones de personas, pasarían a ser ciudadanos soviéticos. Al día siguiente del ataque, el 18 de septiembre, el gobierno polaco huyó a Rumania. Para los dirigentes polacos, una vez que el ejército ruso había entrado en su país, no había duda de que el destino de Polonia estaba sellado, pero aún así abandonaron la capital con la orden de resistir. El último obstáculo para la ocupación de Polonia por el ejército de Hitler fue la toma de Varsovia, aparentemente bien defendida por un cinturón de fortificaciones. Al principio, los polacos no consideraron la posibilidad de rendirse. Los 120.000 soldados que defendían la capital estaban dispuestos a morir por defenderla. Todos los habitantes se quedaron. Solo los extranjeros y los diplomáticos pudieron abandonar la ciudad. La capital polaca resistió heroicamente el brutal bombardeo de la Luftwaffe durante los 9 días siguientes, pero el 27 de septiembre empezaron a aparecer banderas blancas junto a las ventanas. Varsovia se vio obligada a capitular. El día 28 cayó la ciudad de Thorn, último bastión de la resistencia polaca. Ese día se firmó el acta de rendición. A los oficiales polacos se les permitió conservar sus espadas en reconocimiento a su valentía, y los soldados polacos fueron liberados en cuanto se estabilizó la situación en el interior del país. Pero no pudo decirse lo mismo de los 170.000 soldados capturados por los rusos. Miles de oficiales nunca regresaron a casa, asesinados por orden de Stalin. La campaña polaca terminó en 28 días. Los alemanes sufrieron 10.000 bajas, pero más de 150.000 polacos perdieron la vida, tanto soldados como civiles, que cayeron víctimas de los bombardeos. Europa quedó atónita ante el imparable ataque alemán, pero el viejo continente sabía que la agresión de Hitler no se limitaría a su reciente conquista. Cuando las potencias occidentales fueron incapaces de prever la liberación de Polonia, solo quedaba esperar a ver quién sería la siguiente víctima de la desatada maquinaria bélica alemana.